Buenos días, buenas noches, mi nombre es Freddy Cruz y estamos una vez más aquí en los relatos de Freddy. El tema de hoy que les traigo es acerca de una casa que me prestaron y estaba totalmente embrujada. Me prestaron esta casa para que yo la cuidara y estuve cerca de un año cuidando la casa. Pero se los digo honestamente, yo como mago alquimista, eh, que comprendo el alfa y el omega de las ciencias ocultas, nunca me he expuesto a una situación como la que me pasó en esa casa durante todo ese año. Fue algo insólito, increíble, pero dentro de todo lo que me pasó, pude soportarlo, pude llevar la situación manteniéndola al margen y que de ahí no pasara, pero nomás con el hecho de recordarlo, se me ponen los pelos de punta. Fueron, fueron muchos meses atormentado por la situación dentro de esa casa, que al final me vi en la obligación de entregarla y retirarme de ahí porque no me podía estar, mi energía y lo que había dentro chocaban y por más que yo intentaba a veces tratar de mantener la raya, esta energía también se explotaba, se avivaba de repente y pues yo solo lo que hacía era defenderme y tratar de no prestar mucha atención a lo que me estaba sucediendo. Eh, ¿Qué pasó al final? Pues que la casa se quedó, pues la dejé sola y al final pues un tiempo nadie la habitó, ahorita paso por ahí y hay gente habitándola. A veces que me he querido detener a explicar a las personas que están ahí que es un error muy grave el que estén ahí metidas porque van a sufrir estragos y bastante. ¿Qué estragos? Pues pueden perderlo todo, las cosas materiales, pueden tener un accidente, ese matrimonio se puede romper, inclusive pues puede haber una tragedia con los niños. Es algo muy poderoso y muy fuerte que está ahí aprisionado en esa casa. Yo lo analicé, vi la situación, me concentré para poder sacar esa energía que estaba ahí adentro, pero créanme, hice todo lo posible y al final tuve mejor que retirarme. ¿Por qué? Ahorita les explico todo el procedimiento y cuál fue el motivo por el cual tuve que irme. Bueno, me habla una persona y me dice, mira, yo me voy a salir de esa casa porque me tengo que ir, ya solicité casa en el gobierno, ya me van a dar mi casa y pues tengo que desalojar ahí. Pero como es de una persona que está en Estados Unidos, no la quiero dejar sola totalmente. ¿Me podrías cuidar la casa mientras se decide qué se va a hacer con ella y se va a rentar o qué más van a hacer? Está bien, le dije, yo la cuido. En el caso fue que moví pues, mis cosas para allá, mi ropa y todo, eh, y me meto a ese hogar. No había notado yo de momento que alguna sensación extraña. Créanme que soy muy sensible a este tipo de cosas, pero ahí no había notado en el momento que entré como que estas energías son muy abusadas, digámoslo así, ¿no? Como que son como la tortuga, esconden la cabeza y esperan nomás en el momento que uno sea vulnerable para comenzar a hacer de las suyas. Y así fue, fíjense que pasó meses, tal vez unos 3 4 y empecé, es cuando apenas empecé a tener, bueno, sensación de que algo no estaba bien dentro de esa casa. ¿Cómo me di cuenta? Pues ahí va paso a paso. En otro podcast más detallado, les voy a enseñar cómo deshacerse de este tipo de energías o cómo mantenerlas al menos a raya. Si es algo muy poderoso que nos está afectando, pues a ver, eh, tratar de neutralizarlas o retirarlas en total, ¿no?
pero ya es un proceso tedioso y requiere de conocimiento y práctica. Pero bueno, les decía, ¿cómo puedo yo, bueno, en ese momento me preguntaba yo, ¿cómo puedo saber si en este momento esos ruidos que escuchaba? Aquí les explico. Por las noches empezaba a oír que se arrastraban muebles. Todo comenzó así muy, muy despacio. Primero eran algunos segundos, unos minutos, y después era durante horas. Entre eso de las 10 de la noche y la 1 o 2 de la mañana, era un sonido que me hacía pensar pues inmediatamente que alguna energía estaba atrapada ahí o estaba ahí para causar estragos. Pero los muebles que se arrastraban se oían por toda mi recámara donde yo dormía, en toda la sala. Inclusive podía pensar que esos ruidos, llegué a pensar, perdón, que esos ruidos provenían del vecino. Me subí al techo para ver por la parte de atrás y era patio, totalmente despejado. Entonces yo lo sentía, aquí lo sentía en mi oreja, en mi oído, en mi nuca, sentía todo ese movimiento de muebles. Y podía recargarme en cualquiera de las cuatro paredes y oía el sonido a través de las paredes, que había muebles que se arrastraban y no comprendía. Total que terminé acostumbrándome a ese sonido. Pues ya era un sonido que ya para mí se hizo costumbre. Después, animales, fíjense, cucarachas, eh, moscas por doquiera, sin pies y alacranes. Eso sí me estaba, no podía dormir porque cuando menos me paraba andaba uno cerquita de mí, un alacrán, o por las paredes los sin pies, más que nada en las esquinas. Moscas, pues infinidad, se agrupaban. Y ahí ya dije yo, pues aquí, gato encerrado nuevamente. Bueno, mientras a mí no me haga daño, dije, si hay una energía que se manifiesta, tal vez desde hace varios años, a alguien que ahí vivió, alguien, alguna pechoría que también se pudo haber hecho dentro de esta casa, algo malo que vinieron a implantarle aquí. Bueno, esperemos que a mí no me afecte. En ese entonces, yo andaba trabajando, siempre he trabajado en la construcción, como les comento, soy albañil, y me encontraba yo pues trabajando, tenía hasta dos o tres trabajos distintos y me desplazaba un punto, me desplazaba a otro. Era tanto mi ocupación que al llegar a esa casa, pues lo único que yo hacía era prender el aire y acostarme a dormir. No me preocupaba de momento ponerme a hacer un ritual, una conjuración, una invocación, algún exorcismo o limpieza de la casa porque era tan cansado que me era casi imposible, me sentía muy cansado. Y era por ese mismo motivo. Las energías te envuelven, te atacan en todos los aspectos. Pero me empecé a dar cuenta que se vino la mala racha. Ahí ya fue cuando empecé a despertar, digamos, o sea, empezó la mala racha al meterme en esa casa. Siempre tuve buenos trabajos, siempre estuve ligado a muchas personas ingenieros, arquitectos o personas, dueños de empresas que me daban muy buenos trabajos. Y resulta que al entrar ahí, todo se vino abajo. Todo totalmente. Por unas o por otras cosas, todo se perdió. Terminé empeñando toda mi herramienta, terminé perdiendo los carros, terminé prácticamente sin trabajo propio, yo como contratista, pues lo perdí todo, pero fue algo rápido. Creo que ya llevaba 6 meses en esa casa cuando ya todo lo había perdido. Al menos tuve la dignidad de comprarme una moto y empezar a repartir comida en esa moto hasta donde llegué a parar. Saludo para todos aquellos repartidores. Saludo y mucho cuidado cuando anden en la calle. Bueno, un trabajo pues que me gustó y lo disfruté mientras lo estuve haciendo. Pero aquí viene de nuevo. Me subo a esta moto y empiezo a tener accidentes de pequeños
hasta que se fueron algunos graves accidentes que decía yo, esto no puede estar pasando, decía, o sea, ¿qué motociclista en su sano juicio pega golpes 3 veces por mes o casi uno por semana, por así decirlo? Y llegó la racha en la que también fue probable. Todo se estaba echando a perder. La motocicleta, pues de tanto golpe, pues también se me echó a perder. Primero empezó con descompostura, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Sin embargo, la moto era nueva y comenzaba una tras otra. Cuando me iba a caer un pedido que valía la pena efectivo de ir a cobrar 400, 500, 600 pesos, algo tenía que pasar, pero había ocasiones en las que no podía llegar. Recuerdo, tengo bien presente una vez aquí en la ciudad de Hermosillo, que por la calle de Veracruz y Naranjo, iba muy contento yo porque primer efectivo del día. Y van a creer que mi llanta trasera se ponchó con un colmillo de algún animal. No lo agarró por la parte más dura, sino que lo agarró por un costado. Cuando me paro y saco ese que era un colmillo, era un diente de animal. Ah, chihuahua, dije yo. Ve nomás, dije, hasta acá, dije, me anda siguiendo la mala energía. Y así sucedió, el casco una vez, 2 veces he perdido el casco. ¿Cómo lo he perdido? Que lo he dejado, me meto a una tienda y en esa ocasión lo dejé fuera de la moto y en segundo ya no estaba. Y cosas así me estuvieron pasando. Pero era una tras otra como si fuera de película, como si fuera un cuento de terror. Me sucedían tantas cosas que ya no lo podía creer. En mi carro se dañó también el motor, ahí se quedó tirado dentro de esta casa. Eh, Mi moto pues terminó con varias fallas hasta que el motor pues tronó. Sin embargo, sí hubo un momento en el que me entristeció todo esto pero nunca abandoné la lucha. Siempre que podía volvía a reparar la moto y continuaba. Eh, y como se los digo, pierde con estas entidades, con lo voy a aclarar, ¿no? Era un muerto el que estaba dentro de esta casa, era una entidad ya elementaria. ¿Y qué pasaba? Pues que esta entidad se regocija, se alimenta de las frecuencias vibratorias de uno, adquiere frecuencias que a ellos también les agrada estas frecuencias y esta vibración, y ahí quieren estar, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Quizás una eternidad. Me di cuenta porque el olor a muerto era insoportable de repente y sentía que pasaba a metros de mí y ese olor era impresionante, el olor a muerto. Otra situación, pues era azotes de puertas. La taconuda le llamaba, así le decía yo a una entidad que por la noche la veía que caminaba por la sala. A lo mejor no era un muerto, era una muerta, ¿no? Con su zapatilla y todo, pero lo veía el caminado en la sala. Pues les comento que de perder trabajo, perdí casi todo, me impacté en la moto al final, ahí les explico, y me dañé una rodilla al momento del golpe. Pues prácticamente ya quedé como 3 meses en muleta, con fédula, porque no podía y no podía trabajar y menos con la moto dañada, se le llevó el seguro. Y aunque el seguro pues muy tarde, pero pues se hizo responsable, pero pasaron mucho tiempo, entonces me quedé sin trabajo totalmente. ¿Cómo fue esto del accidente? Les platico. Antes de tener el accidente, vi un anuncio en el periódico que ocupaban a un maestro de obra para un panteón. Lo peor que pude haber hecho, haberme ido a meter al panteón todavía, así ya como está la situación dentro de mi casa. Pues fue lo que hice. Me acerqué a la oficina, me dieron el trabajo como maestro de obra, encargado, supervisor de la obra, y pues ahí te voy a trabajar al panteón. Ya después de algunos días, que serían, creo que apenas el mes era, em, me subo a la moto. Yo con la esperanza, salía temprano de ese panteón y con la esperanza de ganarme unos pesos más repartiendo alimento, ¿no? Por estas aplicaciones.
Pues no llegué muy lejos en la moto, todavía no llegaba al punto donde apenas me reunía ahí o donde me instalaba, pues para empezar a recibir pedidos, cuando me estampé con un carro que se me atravesó. Pues la pasé muy mal, me golpeé el pecho, bueno, me torcí el tobillo, varias cosas ahí que sucedieron, y la rodilla, por supuesto, pues hasta ahorita, pues quedé mal de mi rodilla izquierda. A raíz de eso, empecé a poner atención. Ya me pasó de todo, dije, vamos a ver ahora voy a atacar yo, dije, ya estoy hasta acá, dije, ahora me toca atacar a mí con todo lo que traigo. Y sí, acomodé mis objetos esotéricos ahí, toda mi herramienta, digamos así, para hacer rituales y magia y todo lo como debe ser correctamente. Y empiezo a conjurar, a conjurar. Pues estos sonidos por la noche se alteraban más, eran mucho más, los sonidos todavía eran más frecuentes. Y un día estaba platicando con el señor de esa casa que se encuentra atrás de la pared de donde era mi cama y donde yo dormía, donde les digo que el patio era un solo patio y estaba vacío, no había absolutamente nada. Estaba platicando con el dueño de esa casa y le comento que si él había escuchado sonidos o si él movía los muebles, pues. Primero fue esa la pregunta mía, oye, ¿usted mueve muebles? No, no, me dijo el señor, para nada, y se ríe. Ah, le digo, y no escucha usted, le digo, no, dice el señor, yo no, nada. Pero yo sí, fíjense. Todo se me descomponía dentro de la casa, todo, así como ustedes, la plancha, refrigerador, la refrigeración, ahora el depósito de la taza del baño, que las mangueras de lavamanos, que la llave de la lavadora por fuera, que se descompuso también obviamente la lavadora, y empezaban a pasar una serie de cosas. En cuanto más me concentraba yo en mis rituales y trataba de sacar esa energía, más cosas empezaron a pasar, empezaron a transgredir más. Entonces, pues hice una limpia, también una barrida con sal de grano, desde el patio hasta allá, hasta la calle. Créanme que se detuvo todo un poco, solamente unos días, no llegó el mes. Me sentí un poquito más tranquilo, parecía que las cosas empezaban a cambiar. Me entregaron la moto, obviamente la reparé, luego después, eh, mi, como estaba trabajando con Seguro Social, pues me dieron mi incapacidad en una sola exhibición, pues por un momento la libré, la andaba librando, pero volvieron todos esos ataques. Ya por la noche ya sentí el ataque directamente en mí, me jalaban los pies, me destapaban. Entonces, a pesar de atacarte yo también con mis rituales, comprendí que una entidad de este tipo, un muerto, te acaba, te acaba totalmente si no te alejas mejor de ahí. Te vas a desgastar, vas a gastar dinero aparte, ¿no? Trayendo utensilios con qué hacer, limpias y todo eso. O pagándole a alguien para que vaya y desaloje a ese muerto. Vas a perder dinero. Inclusive sería en vano decirte, no es en vano. Claro que no es en vano, quiero que lo aproveches. Si tienes un muerto que ya te hayan dicho, tú te diste cuenta, empezar a invertirle ese hogar te va a llevar a la quiebra, te va a dejar en la calle, te va a dejar en la ruina, ni lo hagas mejor. Al igual vas a suceder con tu auto, lo vas a perder todo. Mejor, luego en otro tema, voy a hablarles claramente y con mayor precisión qué hacer en esos tipos de aspectos. Pero vas a perder salud también. Ten mucho cuidado. Tus trabajos económicamente va a estar ruino. Para eso sirven a los magos negros o a los brujos negros, no lo vamos a decir magos negros, brujos negros, las entidades, o los muertos o elementarios, para arruinarte, para acabarte, y se vuelve una pesadilla porque a cada segundo, a cada minuto van a, van a estar destrozando tu vida.
Entonces todo aquello que empiezas a adquirir, todo aquello que dices tú, esto me va a servir para esto, mañana lo vas a perder. Aquel préstamo que estás esperando para esto, o te lo dan y lo derrochas en nada, se te va en nada, o no te lo dan, simplemente no te logran las cosas. Pero todo te sucede, empieza a sucederte primero de manera prolongada, ¿no? Eh, y ya después ya como que tanto, tanto estar ahí recibiendo estos ataques o recibiendo este daño, ya pasa a ser un problema de salud, estrés, ansiedad, depresión, alcoholismo. Llega un momento pues en que ya perdiste hasta la familia, tu esposa, tus hijos que te fueron y todo debido a lo mismo. ¿Qué sigue de ahí? Pues si no te pones abusado, el desvivirse, porque empieza tu campo áurico, se empieza a debilitar y entonces estas voces te empiezan a susurrar al oído, te empiezan a meter ideas en la cabeza. Bueno, eso es llegando ya a una situación muy extrema. Por eso les comento, no prolonguen las situaciones negativas dentro de un hogar cuando se están sucediendo todo este tipo de cosas. Traer al pastor, traer al sacerdote, traer al mejor brujo que exista y que te digan que viene donde quiera que venga, no va a servir de nada. Se los digo, se los digo porque yo me abatí en duelo con ellos y con esta entidad, con lo que haya sido, cuantos hayan sido, pero no sirvió de nada, todo se perdió. Retirándome de esa casa, como les, como les comenté, yo he pasado por ahí y he querido llegar a plantearles esto a la gente que está ahí, pero pues ya ni quiero acercarme tantito allá. Bueno, saliendo de esa casa, pues todo volvió a mejorar, todo comenzó a fluir de vuelta, pero era la situación esa que me tenía bien amolado. Bueno, más adelante voy a hacer algunos podcasts que nos van a ayudar y les van a ayudar a ustedes a, primero pues a identificar y qué hacer. Ahorita pues, por lo pronto, este fue mi relato. Espero les haya gustado, me gustaría que se suscribieran, le dieran like. Yo soy Freddy Cruz, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.